355. Bueno, pues ¿qué tal a todos? Buenas noches. Hoy me voy a ocupar yo de la reunión. Sí. Pues vamos a comenzar con la oración del Salvador, por favor. Me gustan acompañar o en si está bien. Y dice aquel que me envió, no tengo que preocuparme por qué debo decir ni por lo que debo de hacer. Aquel que me envió me guiará. Siento satisfecho de estar en aquel desee, porque sé que él estará ahí conmigo. Haré a medida que le permite enseñarme esta. Hoy la sección que nos toca es una sección cortita. Son 6 párrafos. 6 párrafos, y tomando en cuenta que somos poquitos, vamos a acabar pronto. Sí, y más con el maestro que está exponiendo mejor. De acuerdo. Gracias. ¿Me pueden ayudar con el párrafo 1, por favor? Está muy grande. Lo leo antes de que llegue algún cliente. Dice, primero es la única relación real, es el número 8. Dice, 1. El instante santo no es un sustantivo de tu necesidad de aprender, pues el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro hasta que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo, a fin de llevar a cabo su tarea docente. El Espíritu Santo tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación. Tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás dispuesto a aprender de él lo que es la verdad. O sea, hay que estar dispuesto, si no, pues de nada sirve nada si no uno no está dispuesto. No se demora en utilizar cualquier cosa que le ofrezcas en favor de eso. Su interés por ti y el cuidado que te profesa son ilimitados. En vista del miedo que tienes del perdón, que él percibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que, por el contrario, es tu salvación, y te enseñará asimismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Okay, gracias, Román. Sí, Dice aquí en el buenas noches. párrafo 1, el instante santo no es sustitutivo de la necesidad de aprender, pues el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro hasta que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo. Bueno, ok, el instante santo dice en el curso que solo es un recurso para enseñarnos y mostrarnos lo que está más allá del mundo físico, es decir, de la ilusión, ¿no? Ese estado que dice que es semejante al estado en cuando fuimos creados. Dice en el curso también que cuando nosotros fuimos creados, que hace la comparación o la analogía de cuando Adán y Eva fueron creados, ¿no? De Adán sobre todo, dice, cuando Adán fue creado, dice, él no tenía ninguna necesidad, ¿no? No tenía ningún miedo porque dice que su estado de paz era un estado mental. O sea, como no tenía cuerpo, o no fue creado a través de un cuerpo, sino a través de la mente, dice que ese estado de paz es un estado mental, ¿sí? Es un estado mental. Entonces dice aquí por eso que el instante santo solo es un recurso para enseñarlos como una... Yo en el grupo de los martes, en el grupo presencial, siempre ocupo este ejemplo. Por ejemplo, aquí en México hay una cadena de... ¿Cómo se llama? No es como autoservicio, se me fue la palabra, pero es la Aurrera, se llama, ¿no? En donde uno normalmente se va a surtir de la despensa, ¿no? Entonces, en esa parte, en ese centro comercial, o en esa tienda comercial, en la parte donde venden los jamones y embutidos, las cremas y todos esos asuntos, la salchicha, jamón y todo eso, normalmente hay unas muchachas o empleadas de ahí que los productos que venden hacen pequeñas muestras, ¿no? Degustaciones. O sea, digamos, si es jamón, lo parten en pequeños pedacitos y cuando uno va pasando, le ofrecen a degustar el producto que ellos están promocionando. O sea, digamos, si es jamón o salchicha o queso, hacen pequeños trocitos y ahí le van dando uno con el propósito de que uno lo pruebe y si le gusta, si es de su agrado, de nuestro agrado,
nosotros podamos comprar más, ¿sí? El hecho de que te den esa pequeña muestra de jamón, por ejemplo, no significa que con eso te vas a llenar. Simplemente es para despertar tu apetito y tú tengas la iniciativa de querer comprar más, ¿no? ¿Sí? O sea, si te gusta lo que te están vendiendo, obvio que tú te vas a regresar a comprar, no sé, un medio kilo, un kilo o la cantidad que tú consideres apropiadas. Pero el propósito de esas degustaciones que te dan en el Aurrera, por ejemplo, es para que tú te animes a comprar más, ¿eh? Entonces, aquí cuando dice del instante santo, yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Es la manera en que el Espíritu Santo nos da esa degustación del instante santo y nos dice, ten, pruébalo. No, pero es que no me gusta, pruébalo. O sea, si todavía no lo pruebas ni sabes lo que es, nunca has vivido un instante santo, o sea, ¿cómo estás diciendo que no quieres? Entonces, nos lo da a probar y uno así como que todavía hace caras para probar, ¿no? Y, y llega un momento que dice, oye, pues sí, no sabe tan mal, o sea, no me siento en realidad tan mal de tener un instante santo. Y el Espíritu Santo nos diría, pues de eso se trata, o sea, que primero lo pruebes, saboréalo, pero no te lo tragues, ¿no? O sea, básicamente me diría eso, no te lo tragues. O sea, detén un ratito en tu paladar, saboréalo, siente la textura, el sabor, el aroma, ¿no? Todo ese asunto, ¿no? Y después disfrútalo, ¿no? Y entonces ya cuando uno lo prueba dice, oye, sí, sí quiero más, ¿no? Entonces es ya cuando el Espíritu Santo, dice aquí, el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro hasta que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo, ¿no? A fin de llevar a cabo su tarea docente, el Espíritu Santo tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación, ¿no? Entonces ya una vez que nosotros lo podemos probar y lo aceptamos en nosotros, eh, depende de nosotros poder conseguir más, no solo una pequeña degustación, ¿no? Ya un kilo del producto en sí, ¿no? O sea, ya depende de nosotros. Entonces, a mí me gusta y me sorprende el hecho de cómo el Espíritu Santo va ocupando nuestras condiciones humanas para hacernos llegar su enseñanza, ¿no? Y dice aquí un poquito más adelante, para que el mundo esté, el Espíritu Santo tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación. Tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás dispuesto a aprender de él lo que es la verdad, ¿no? Y bueno, dice, tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás dispuesto a aprender de él lo que es la verdad, ¿no? Y en una ocasión me preguntaron que cuál es la señal. Dices que, pero ¿cómo yo puedo saber que estoy dándole la señal al Espíritu Santo para decirle que estoy dispuesto ahora sí a aprender de él? Y el mismo curso nos da la pauta para eso. Dice de hecho en la historia de Helen y Bill, que el curso empezó cuando uno de ellos dijo, es que esto no tiene por qué ser así. Si hay una manera de vivir diferente, dice que Helen le respondió, si hay una manera de vivir diferente o de convivir de manera diferente, yo te ayudo a encontrar, ¿no? Entonces, es claro que aquí cuando nosotros le damos la señal al Espíritu Santo es porque ya no queremos vivir de la manera en como estamos viviendo, ya no queremos relacionarnos con nuestros hermanos de la manera como nos estamos relacionando. Algo en nuestro interior clama o grita por ser escuchado, ¿no? Ya podemos gritar tanto exteriormente como para el interior, ¿no? De decir, es que ya no quiero que esta situación siga siendo así. Entonces el Espíritu Santo técnicamente lo que dice, qué bueno, es lo único que estaba esperando, ¿no? Que tú estuvieras harto, ¿no? Porque en otra parte, no recuerdo si lo dice en el curso o es una interpretación de Kenneth, dice que nosotros no vamos a estar dispuestos a aceptar el curso hasta que no estemos hartos de este mundo, ¿no? Que estamos hartos del mundo del ego, que hasta que llegue ese momento es cuando no vamos a estar dispuestos a aceptar el curso en nuestra vida, ¿sí? Porque antes de ese momento el curso lo vamos a ver como una intrusión, ¿no? Como una intrusión. A nadie le gusta verse invadido dentro de su mente o dentro de su espacio que él considera como propio. A nadie le gusta, ¿no? Y más cuando hablamos de los asuntos de la mente, a nadie le gusta que se inmiscuyan en nuestros pensamientos. Lo consideramos algo muy, muy valioso. Entonces, cualquier intromisión, no importa que sea Jesús, eh, nos vamos a defender, ¿no? Y aquí ahorita al principio decía que el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro, ¿no? No puede dejar de ser nuestro maestro, pero en otra parte del curso, que no recuerdo bien dónde es, dice Jesús que su tarea de Jesús es enseñarnos a ser nuestro maestro hasta que la misma necesidad de tener maestro desaparezca. Porque nosotros como nuestro propio guía, es decir, nuestro ser, nuestro verdadero ser, ahorita nosotros no le permitimos que sea nuestro
propia guía. Por eso es que necesitamos la ayuda de Jesús. Pero en cuanto aceptemos la orientación de nuestro verdadero ser, nuestro ser interno, ya no va a ser necesaria la ayuda de Jesús, así ya no vamos a necesitar un maestro porque nos habremos convertido en un maestro nosotros de la misma forma como Jesús. O, o es que no quiero que suene así como muy enredado, pero pasaríamos a formar parte de Jesús mismo, ¿no? En la misma función que él está realizando, ¿sí? Pero por eso dice, pero hasta que llegue ese momento, ¿sí? Es como, yo lo veo como cuando a nosotros nos enseñaron a andar en la bicicleta, ¿no? Que nos enseñaron nuestros padres, o un adulto, ¿no? Sino pues nuestros padres, pero que al principio tenía 2 rueditas extras en la llanta trasera de la bicicleta para evitar que nos cayéramos, ¿no? Nos iban cuidando, ¿no? Y esas rueditas eran necesarias hasta que aprendiéramos a andar en las 2 ruedas de la bicicleta sin caernos, ¿no? Es decir, sin sufrir ningún daño en nosotros mismos. Bueno, hasta que ese momento llegara, las 2 rueditas atrás eran necesarias. Hasta ese momento, hoy si viéramos a un adulto en una bicicleta ya grande, por decir, y lo viéramos en la calle con las 2 rueditas atrás, para nosotros, o bueno, para mí, ya no generalizo, para mí, yo lo criticaría y lo vería como ridículo, así como decir, mira, ya está re viejo y todavía anda con 2 rueditas, bueno, sí, pero para él esa es su necesidad, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos al Espíritu Santo hasta que aprendamos a andar así en el camino con la bicicleta, usando la analogía de la bicicleta, poder mantener el equilibrio, ir en línea recta, poder llegar a nuestro destino y no caernos. Es necesario para nosotros su ayuda, aunque a veces nos moleste y nos incomode, ¿no? Yo a manera de broma les decía al principio cuando estaba en lo del curso, y que estaba al mismo tiempo con lo de doble A, porque hubo un momento en mi vida que las dos situaciones se empalmaron, ¿no? Entonces yo les decía, es que sí me gusta saber que está Jesús a mi lado, que me acompaña, ¿no? Que está conmigo, que esa situación de que Jesús o el Espíritu Santo esté conmigo, me place, me satisface. Y les decía, pero tampoco les quiero mentir de que todo el tiempo me gusta que esté. Hay momentos en que quiero hacer cosas indebidas y siento que Jesús me estorba. O sea, me siento incómodo, me siento como vigilado, ¿no? Siento esa intrusión en la parte de mi vida. O sea, sentir que Él está constantemente ahí conmigo me hace sentir a ratos una incomodidad. A veces yo quisiera decirle a Jesús, Jesús, espérame allá en la esquina, ¿no? En lo que voy y hago cosas indebidas y regreso, pero tú espérame ahí en la esquina y ahí me echas aguas mejor, ¿no? O sea, por eso le digo que parece manera de broma, pero fue una manera que yo encontré para poderme expresar respecto a lo que sentía. O sea, sí me gusta sentir su guía, su enseñanza, ¿eh? Saber que es mi maestro, pero en esos momentos que le estoy platicando, había ratos en que sentía su presencia como una intrusión y me incomodaba, porque sí me incomodaba. Ya después reflexionaba y decía, bueno, sí siento eso, pero estoy dispuesto a no sentirlo ya. O sea, de momento lo siento, ¿no? Lo sentía como una pequeña piedra en el zapato, ¿no? Que esa pequeña piedra hasta que te detienes, te desabrochas el zapato y te sacas la piedrita, vuelves a caminar con comodidad. Bueno, no es que Jesús fuera la piedrita, sino que el pensamiento de sentir que Jesús era una intrusión en mi vida era esa pequeña piedrita. Entonces, hasta el momento en que me detenía, es decir, detenía los pensamientos del ego, reflexionabas sobre por qué sentía esa molestia y decía, es que siento que es una intromisión. Es decir, encontraba la piedrita que tenía en el zapato y lo único que tenía que hacer era dedicarme a quitar la piedrita, seguir mi camino y decir, ok, y siento ese pensamiento de incomodidad, pero solo es un pensamiento, ¿sí? Dice en el curso, en las lecciones, que va a llegar un momento en que vamos a tener que ver nuestros pensamientos como si de una procesión se tratase, ¿no? Dice, vamos a verlos pasar, pensamientos buenos y malos, dice, no los vas a juzgar, no vas a decir que si son buenos, que si son malos, que si te hacen bien, que si te hacen mal, dice, simplemente los vas a ver pasar como en una procesión, dice, y no los vas a juzgar, simplemente los vas a ver y vas a ver la irrealidad de todos esos pensamientos, dice, porque tú vas a ser como un espectador, prácticamente, ¿no? Los vas a ver pasar, pero no vas a reaccionar a ninguno de ellos, los vas a ver nada más, y ya, ¿no? Y bueno, entonces, con ese pensamiento de sentir la incomodidad de su presencia de Jesús constantemente en mi vida, fue solo un pensamiento que me tuve que detener para verlo pasar así, ¿no? Y ya, y decir, ok, ¿no? Ok, está bien. Tengo ese pensamiento de incomodidad, pero en la medida de lo posible, solo lo voy a ver pasar, ya, evita el asunto, ¿no?
Entonces, retomando lo que decía, dice Jesús que su función de maestro solo es hasta que nos lleve al lugar o al destino en que no necesitemos ningún maestro. O sea, es decir, ya vamos a poder caminar por nuestros propios pies, ¿no? Con dignidad, en pocas palabras, ¿no? Y dice, aprender lo que es verdad. No se demora en utilizar cualquier cosa que le ofrezcas en favor de eso. Su interés por ti y el cuidado que te profesa son ilimitados. En vista del miedo que tienes del perdón, que él percibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que por el contrario es tu salvación. Ok, pero yo cómo puedo ver mi salvación cuando en mi relación como humano, porque el curso está muy bonito en el sentido metafísico y todo ese asunto, pero cuando lo tratamos de llevar a un nivel humano, es decir, en una plática y en una relación ordinaria, algunos conceptos no encajan bien por una razón, porque no es el lenguaje común y ordinario con el que nos relacionamos con la gente, ¿sí? Si tú en un conflicto, no sé, de tu familiar o tu pareja o en tu empresa, en donde labores y todo eso, quisieras utilizar un lenguaje metafísico, no va a haber comunicación. Yo digo, si alguien ocupara ese lenguaje a mí años atrás, yo diría, ay, qué pinche mamón, ¿no? O sea, ¿por qué me quiere hablar así? Que me hable de una manera sencilla, ¿no? Entendible. ¿Eh? Digo, por eso digo, unos años atrás, ¿no? Diría eso, en mi ignorancia diría eso. Entonces, cuando lo llevamos a un nivel, a un nivel sencillo y humano, pues yo tengo miedo de la salvación porque a través del pecado, de la culpa y del miedo, es como me he relacionado con la gente. Aprendí a chantajear y aprendí a manipular a través de la culpa, ¿eh? Tanto porque yo la manejé como la ocuparon en mí, ¿no? Entonces, esa fue la moneda corriente con la que me relacioné con la gente. ¿Eh? Entonces, cuando me dicen, el pecado te libera, y digo, oh, chis, es como si de repente me dijeran, ahorita hubiera una noticia en los noticieros y dijeran, no, ¿sabes qué? Como hubo un cambio de gobierno, pues también va a haber un cambio de la moneda nacional. O sea que tus billetes y tus monedas que ocupas hasta ahorita, ya mañana no te sirven. Yo lo pensaría y diría, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer mis transacciones si me dicen que las monedas que traigo en mi cartera o en mi bolsa ya no sirven? Que ahora nada más voy a ocupar las nuevas monedas, las oficiales, estas ya no son funcionales, ya no tienen valor. Entonces, en ese sentido, pues yo me sentiría angustiado porque ahora tendría que comenzar una nueva relación con una nueva moneda, una nueva forma de intercambio. ¿Eh? ¿Ves? En este caso, con el ejemplo de la moneda, un nuevo intercambio económico, ¿sí? Y cuando me dicen que el perdón me libera, entonces me asusta la nueva forma en que me voy a relacionar a través de ese intercambio de inocencia, que es un camino desconocido para mí. No sé cómo conducirme ahí. Yo, en el tiempo que estuve en AA, yo escuché a muchas personas que decían que les daba miedo ese nuevo tipo de cambio en su vida, porque les daba miedo que el hecho de que ellos quisieran ser buenas personas, a ellos los tomaran como, decían ellos en ese entonces, que tengo miedo de que ahora mi buena voluntad lo tomen como pendejez, ¿no? Sí. Decía, entonces, pues como que me cuesta trabajo comportarme de una manera más adecuada, porque tengo miedo de que abusen, ¿no? De su nueva generosidad, ¿no? Entonces ese cambio es el que nos da mucho miedo, por eso es que nos resistimos, ¿no? Y dice, Él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que por el contrario, es tu salvación. Y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Dice, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado. Y yo lo pienso y digo, bueno, pero ¿cómo llego a ese estado si el dolor que siento lo siento muy real? O sea, las heridas por las que me lamento y lamo mis heridas, las siento muy reales y muy significativas. Y vuelvo a lo mismo, en esas heridas está basada mi vida, ¿no? Porque en esos programas, por ejemplo, cuando te dicen que van a sanar tu niño interior, bueno, hoy con el curso luego lo pienso y digo, bueno, pero el niño interior al que se le pretende salvar no sería el ego, porque el niño
el único que hace berrinches son los niños. Entonces, ¿por qué quiero sanar al ego? O sea, ¿voy a sanar mis heridas? ¿O tengo que reconocer que no hay heridas como tal? Y luego me volteo a ver y digo, pero pues, yo pienso eso, pero pues, las cicatrices que veo en mi cuerpo físico y en mi cuerpo psicológico, ¿eso qué? Y dice el curso, da la respuesta al curso en ese sentido cuando dice, bueno, ok, es que no hubo pecado, sino hubo errores. Dice, y lo bueno de los errores es que se pueden corregir, obvio. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un error en el trabajo, en mi trabajo, por ejemplo, con las máquinas de corte, cualquier error me va a causar una herida. Pero esa herida que yo pueda sufrir por un error no significa que voy a andar lloriqueando a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, por todo el tiempo. Significa que voy a aprender de esos errores para no volver a cometer un error. Un error sí te puede causar un daño, pero no puedo basar mi vida en un error. Entonces el Espíritu Santo me ayuda a trascender el error, no la herida, porque no hay nada que sanar. No recuerdo si es Kenneth el que lo dice, pero dice que para sanar una herida, primero tendría que hacer real la herida. No lo recuerdo si es Kenneth o viene en el curso, ¿no? O ya lo estoy mezclando. Bueno, pero suena similar, ¿no? O coherente entre ambos, ¿no? Entonces las heridas no las puedo sanar porque sería hacerla real. Entonces tengo que pensar y concentrarme en el asunto de que he ido cometiendo errores y que otras personas han ido cometiendo errores, pero como estamos interactuando, es más fácil achacarle los errores a la otra persona que asumir los propios, ¿no? Pero bueno, eso es en lo que hace referencia al párrafo 1, de acuerdo a lo que puedo entenderle. Y si alguien quiere ampliarlo, pues lo escuchamos o continuamos. Que les digo que es cortito la sección esta. Yo quisiera comentar, estas últimas oraciones que tú leíste, que dice, y te enseñaré a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Fíjense que a mí, no sé si ya les había comentado, ¿no? Pero me pasó que yo construí arriba de casa de mi mamá y no tengo ningún documento, ¿sí? Y ahora mis hermanos, pues ya se apropiaron de la propiedad, me cambiaron la chapa, sí me dieron una llave, pero ya mi hermano me amenazó y ya me dijo que no puedo entrar a vivir allá, ¿no? A ocupar mi casa. Y y esto ha sido un proceso. Si me doy cuenta, finalmente no hay nada que perdonar porque yo decidí desde un principio, creyendo y pensando que mis hermanos jamás me harían esa situación, ¿no? Jamás me quitarían nada, jamás siquiera lo pensarían. Y entonces yo construyo en un lugar en donde no me dan papeles y pues realmente, pues el error fue mío, ¿no? Desde ahí fue mío. Entonces, he tenido que procesar esto de esta manera, tácitamente como lo está diciendo ahorita el curso, ¿no? No hay nada que perdonar porque yo me equivoqué construyendo en un lugar en donde no me habían dado un documento, ¿no? Pero además, no hay, ahorita que decía Daniel, ¿no? De que nos da miedo. Gran parte en mí, del miedo que surgió, fue una pérdida, ¿no? En ese momento yo sentía una pérdida, pero si miro todo lo que tengo en cuestión no material, sino espiritual, pues no me hace falta nada. Y si lo miro en cuestión material, tampoco me hace falta nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, este proceso es así de esta manera, ¿no?
tenemos, dice más arriba, dice, su interés por ti y el cuidado que te profesa son ilimitados. En vista del miedo que tienes del perdón, o sea, mi miedo más era la pérdida, ¿no? Dice que él percibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera. Y efectivamente, porque el sentir esa pérdida tiene atado a un montón de cosas. Y si hago esto, y si le digo lo otro, y si mejor, no, mejor le hago esto, mejor le digo lo otro. Te tiene atado a eso y andaba yo sin vivir y sin el aquí y el ahora, ¿no? Y cuando yo dije, bueno, ya, hasta aquí llegué. No, no hay manera de que yo lo salve. Mi mamá no quiere firmarme nada, mis hermanos tampoco. Bueno, pues ya. Y en ese momento que lo solté, me sentí liberada. Me sentí tan tranquila, les comentaba, ¿no? Que me salía como una escoriasis en un pie, pues ya no me sale nada, ¿no? Y dice, él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, que era lo que yo venía sintiendo, ¿no? Sino que por el contrario, es tu salvación. ¿Qué hice yo que me generé toda esta situación? Construir en un lugar que no era mío, ¿no? Pero además, ¿a qué me está llevando? ¿A qué es lo que ahora puedo yo obtener de esta enseñanza, ¿no? Y a lo mejor ahorita todavía no lo sé, ¿sí? Pero sí me siento muy tranquila, sí me siento muy en paz. Y dice, y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Bueno, si aquí lo dice, yo lo creo. ¿Sí? Y me imagino que es absuelto no de todos mis errores, ¿no? Sino de de que cometí. Y porque sí se siente esa liberación, ¿no? Y creo que esto, pues fue un proceso, ¿sí? Pero sobre todo fue pedirle mucho al Espíritu Santo que obrara en mí. Y bueno, es lo que les puedo compartir. Gracias. Gracias. Dime, ¿alguien más? ¿No? Bueno, ahorita escuchaba a Imelda y yo sé que no me dijo, pero quiero dar un comentario sobre lo que ahorita nos compartió Imelda. Yo creo que el Espíritu Santo nos diría, sí, relaciónate con inocencia con tus hermanos, pero no seas ingenuo en el comportamiento del ego de tu hermano. Es que yo he notado que hay una confusión entre inocencia e ingenuidad. Una cosa es ser inocente, la inocencia de Dios o del Espíritu, y la ingenuidad del ser humano, ¿no? Yo creo que una enseñanza que podríamos aprender todos en este sentido diría que hay una parte en el curso donde Jesús dice, antes de que los obradores de milagro estén dispuestos a realizar su labor, tienen que entender cabalmente el miedo que se le tiene a la salvación. Sí, a la salvación o a la liberación, no recuerdo bien, ¿no? Entonces, extendiendo un poquito ese comentario de Jesús, diría, antes de que los obradores de milagros estén dispuestos a realizar su función, tienen que entender cabalmente las cosas absurdas y locas que harán tus hermanos por el miedo que le tienen a la redención. Cuando nosotros entendemos que a través del ego vamos a hacer o nos van a hacer una infinidad de locuras o cosas que no teníamos pensado, o sea, podríamos decir, es que yo jamás imaginé que me hicieran esto, o yo jamás imaginé esto, o jamás imaginé el otro, sería como desconocer la naturaleza humana. O sea, a la naturaleza humana me refiero al comportamiento a través del ego, ¿no? Por miedo, por miedo, podemos cometer las atrocidades más inenarrables que podría imaginar el ser humano a través del ego.
Pero cuando vas descubriendo la naturaleza humana o cómo se comporta o cómo se desenvuelve el ego en el mundo físico, empiezas a comprender a tus hermanos en el sentido de decir, el ser humano por miedo se comporta de esta manera, bueno, entonces voy a tomar las precauciones necesarias para que mi ingenuidad no me haga meterme en una situación después de la cual voy a utilizar para culpar a mi hermano. Mejor voy a tener la precaución necesaria para que en una relación amorosa me relacione de la mejor forma posible con mi hermano, sin caer en la ingenuidad que me va a dar después el pretexto para lamentarme. Pero eso lo vamos aprendiendo a través, digamos, como ahorita del curso, ¿no? Que me hace una invitación de al mismo tiempo de recuerda tu naturaleza espiritual, pero también está atento a cómo se puede comportar el ego. Bueno, eso es lo que creo que podemos aprender de ese tipo de errores, ¿no? Cuando digo que aprendemos de los errores es precisamente eso, aprender a relacionarnos de una manera más sana con nuestros hermanos, porque todos tenemos ego. Yo ahorita, digamos, puedo estar hablando de una forma tranquila con ustedes, pero en una situación extrema, no, no sé cómo me desenvolvería, ¿no? En una situación de vida o muerte, no sé cómo sería mi reacción, ¿no? Pero creo que difícilmente diría, ay, hermanos míos, los amo con todo el corazón. Sería muy difícil. Entonces, sí, aprendemos de las dos formas, ¿no? Pero bueno, ¿alguien me puede ayudar con el párrafo 2, por favor? Sí, Dani, me gustaría comentar algo acerca de esto último que acabas de decir con lo que Ok, Ime nos compartió. Es nada más muy rápido. Eso que dices es correcto porque si recordamos, hay una lección que dice, confío en mis hermanos que son uno conmigo. Confías en tus hermanos que son uno contigo, pero no confías en sus egos. Eso es otra cosa. No puedes sí, confiar en el ego. Entonces, en tu hermano que es uno contigo, en ese sí confías. Una vez que has trascendido la creencia de que tú eres un ego o tienes uno y que tu hermano es un ego y tiene otro, entonces sí te relacionas con el otro como hermano y por lo tanto hay confianza. Pero mientras nos estamos relacionando con el ego, no puedo confiar. Bueno, es lo que Yo, puedo y comentar. yo quería también hacer un comentario más como pregunta, que es ahí, por ejemplo, digo, el curso no recuerdo si lo dice así textual, pero ¿qué es lo recomendable? O sea, los límites podría ser, o sea, ya en cuanto a, sí, en cuanto a una relación física hablando, digo, ustedes en su experiencia, no sé cómo lo han manejado, ¿no? Es mejor, sí, como que si hay ese perdón, es trabajo en la mente, pero si sabes que lo que vas a estar en contacto físicamente, que tienes que ir, es mejor evitarlo. No sé cómo lo manejan ustedes. A mí me pues sí, parece, sí, adelante, Dani, adelante. no, adelante, Gaby. A mí me Al- parece, Jorge, que los límites no los debemos de poner por nuestra cuenta, porque si los ponemos por nuestra cuenta, pues los estamos poniendo junto con el ego, y al ego le refascinan los límites. Al ego dice, de aquí, de esta raya, no pasas, de aquí para allá tú y de aquí para acá yo. ¿Sí? Voy a poner límites porque recuerda que tú y yo no somos iguales, no somos lo mismo y estamos separados. Entonces, si tú dices, voy a poner límites a esta persona, el ego dice, bien, qué bueno que lo vas a hacer. Entonces, no quiere decir tampoco eso que siempre tengas que estar en la interacción física con otra persona, ¿verdad? Pero no pongas ese límite tú. Deja que el Espíritu Santo te diga si a partir de tu paz y de la unión que ya estableciste en tu mente, puede haber una separación física. Si se te lleva a que tú ya no veas a esa persona, ya no interactúes físicamente con ella, se te llevará a eso, pero se te llevará. Ya ni siquiera dirás, como ya lo perdoné, ya nunca más lo vuelvo a ver en mi vida. ¿No? Porque otra vez te pasas del lado del ego en donde dices,
sí te perdoné, pero no se me olvida lo que me hiciste. Me parece. Sí, gracias, Gaby. Dani, ¿vas a decir algo? Sí, Dani. Sí, pues algo similar a lo que decía Gaby. Bueno, hay una palabra que en términos humanos le denomina sentido común, es decir, el sentir de la mayoría, ¿no? El sentido común. Pero creo que también hay un sentido común en el término espiritual, ¿no? El sentido común que vendría a ser reflejado como el sentido común de la paz, ¿no? Si no me trae paz el convivir con una persona o me trae intranquilidad, pues creo que es algo que yo tengo que valorar en el sentido de que, ¿qué es lo que quiero, no? Me acuerdo cuando, digamos, de la mamá de mis hijos y mis hijos ya, pues ya no vivían conmigo. En una ocasión me preguntaron, ¿y cómo te llevas con tu ex? Porque así me dijeron, ¿no? Y le dije, yo muy bien. Me dijeron, ¿en serio? Es que es bien raro que alguien se lleve bien con su ex. Y le dije, sí, me llevo bien con mi ex, pero nos llevamos mejor cuando no nos vemos. Claro. Entonces, ahí, por eso decía que era algo similar a lo que decía Gaby. O sea, yo no tuve que pensar en el sentido de decir, es que voy a poner un límite de no verla, por ejemplo, ¿no? Cuando la veo, pues, bueno, cuando la veía, porque ya tiene mucho que no la veo, ¿no? Cuando la veía, pues era de, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya, ¿no? Sin entrar en conflicto, ¿no? Ah, que luego nos vemos, ah, sí, está bien, adiós, bye. Si pasaba un tiempo y no la veía, pues también dentro de mi interior, pues que todo esté bien, ¿no? ¿Eh? Entonces, te digo, yo lo veo como que es un sentido común, pero más en un término espiritual, ¿no? O sea, las cosas van a agarrar su nivel por sí solas. O sea, no hay más, no hay que forzar nada en ese sentido. Las cosas por sí solas se van a dar. Si una relación te trae intranquilidad, pues dice una palabra por ahí, una sana distancia, nada más. Pero eso no implica un límite como tal en el de que hasta aquí pasa, ¿no? O sea, simplemente las cosas se acomodan. Bueno, digo, pero es una forma de ver las cosas. Quizá a alguien no le funcione, no le parezca bien, pero yo de mi parte lo veo así. Ujú. ¿Me ayudan con el Gracias, 2, por Dani. favor? Gracias, Jorge. ¿Quieres que te lo lea, Dani? Sí, por favor. Sí. Bueno, el párrafo 2 dice, escúchale gustosamente y aprende de él que no tienes necesidad de relaciones especiales en absoluto. Lo único que buscas en ellas es aquello que desechaste y a través de ellas nunca podrás aprender el valor de lo que descartaste, lo cual, sin embargo, sigues anhelando con todo tu corazón. Unámonos para hacer que el instante santo sea lo único que hay, al desear que sea lo único que hay. El Hijo de Dios tiene tanta necesidad de que estés dispuesto a tratar de lograr esto, que es imposible concebir una necesidad mayor. Contempla la única necesidad que Dios y su Hijo comparten y que quieren satisfacer juntos. No estás solo en esto. La voluntad de tus creaciones te llama para que compartas tu voluntad con ellas. Por lo tanto, dale la espalda a la culpabilidad en paz y dirígete hacia Dios y hacia sus creaciones. Gracias, Gaby. Ujú. Dice, escúchale gustosamente y aprende de él que no tienes necesidad de relaciones especiales en absoluto. Escúchale. Ay, pero ¿se le podrá escuchar al espíritu? En realidad, ¿se puede escuchar? Pues, o ¿cómo sería escucharle? Bueno, es que mira, ahorita al principio Metafórico, cuando, ¿no? perdón, Yo creo que es metafórico, ¿no? La palabra sí, escucha. sí, Ujú. escúchale. Es En la decir, mente, la mente escúchale esta recibes referencia. alguna señal, perdón, en la mente ¿Eh? recibes alguna señal, alguna intuición, y sería eso la forma de escucharle, que no nos va a hablar con palabras. Ok, escuchar hace referencia a comunicarte, estar en comunicación, a tener una relación, ¿no? No puedes escuchar, no tienes una comunicación con alguien con quien no estás relacionado, ¿no? O sea, reconoce la relación que tienes con el espíritu, ¿no? En el título de la sección esta que estamos viendo, dice la única relación real. Hace 8 días que veía esta parte, desde hace 8 días que lo leía, de la otra semana, a mí me hacía pensar esto de la única relación especial, como cuando dicen que es la pareja original.
En la pareja original es la única relación real que tenemos. Cuando Kenneth, en su libro este de Despierta del Sueño, habla de la mitología del curso, dice que el espíritu cuando nosotros tuvimos el sueño de separación, que nos separamos, dice que, bueno, eso lo dice en el curso, dice que el espíritu no se pudo avenir esa pérdida de poder, entonces el espíritu se queda en Dios y nosotros como que parece como que descendemos, ¿no? Eso ya lo habla Ujú, con más detalle Kenneth en la mitad del curso, ¿no? Como que ujú, nos desprendemos y dice, y esa parte de la mente que se desprende pasa a tomar el nombre de mente, ya no de espíritu, el espíritu se queda acá en Dios, pero la mente como que desciende y queda ujú, como el espíritu arriba y la mente como abajo, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en la pareja original, no puedo dejar de pensar en esa parte, en la del espíritu y la mente, cuando parece que se separan, ¿no? Entonces, la ujú, pareja original, de acuerdo a lo que yo entiendo, es esa, la del espíritu y la de la mente. Pero nosotros en términos humanos, como es algo demasiado abstracto, nosotros en nuestro inconsciente lo bajamos como a términos humanos y decimos que como hombre y mujer buscamos a la pareja original para sentir esa compleción, porque no lo podemos entender en términos de mente y espíritu. Entonces, cuando se da esa unión de la pareja original, se puede dar la única relación real que hay entre la mente y el espíritu. Hay otra parte en el curso donde dice que la mente tiene que poner su servicio a su trabajo o su fuerza al servicio del espíritu. La mente está subordinada al espíritu. La mente por sí sola no es nada sin el espíritu. Son como dos partes. Digo, es que es algo como muy abstracto que todavía no alcanzo a comprenderlo. Entonces yo una regla que entiendo de las cuestiones es cuando algo lo entiendes, lo puedes explicar. Pero cuando no lo entiendes por completo, pues entonces empiezan a haber como unas pequeñas dificultades para explicarlo, ¿no? Entonces esa es la dificultad en lo que estoy, no lo alcanzo a comprender por completo, pero cuando dice escúchale gustoso y aprende de él que no tiene necesidad de relaciones especiales en absoluto, es porque me está diciendo que no va a haber nada que sustituya la unión, no hay nada que sustituya la unión de la mente con el espíritu, nada, nada, nada. Ni mente con mente, porque decir mente con mente es decir que la mente se dividió en dos y luego se quiere volver a unir. Y es una contradicción. No puede haber nada que sustituya esa situación. Dice, y a través de ellas nunca podrás aprender el valor de lo que descartaste. ¿Y qué fue lo que descarté? Esa unión, ¿no? O sea, nos gusta ser protagonistas. Cuando el curso habla del héroe del sueño, está haciendo referencia a que nos gusta ser protagonistas, ¿no? Nos gusta ser protagonistas de todas las historias, tanto de las buenas como de las malas, como las del heroísmo como las de miedo, ¿no? Nos gusta ser los protagonistas. No nos gusta compartir el crédito con nadie. Por eso en el libro de Kenneth, cuando el de ausencia de miedo, cuando Helen le dice a Jesús, oye Jesús, pero dame una prueba de amor incondicional. Una prueba así en términos humanos, lo que me dices está muy bonito, pero en términos humanos dame una prueba de ese amor incondicional. Y le dice Jesús, es que tú ya tuviste una prueba una muestra de amor incondicional hacia un hermano tuyo y le dice, ya es que no recuerdo. Y le dice, oye, ¿te acuerdas aquella persona con la que laborabas que tenías muchos conflictos, que te caía muy mal? Y le dice, ya sí. Y le dice, ¿te acuerdas que él tenía que entregar un informe, pero tú tenías que revisarlo antes? Y dijo, sí. Y dijo, ¿y qué pasó con ese informe? Y le dice Helen, pues que tenía muchos errores. Dice, ¿qué hiciste tú? Dice, pues los corregí porque no lo podía entregar a la dirección de esa manera. Dice, ok, ujú, ¿y qué pasó con el informe? Dice, pues lo felicitaron. Y dice él, sí, ¿pero qué hiciste tú? Dice, nada. Dice, tú pudiste haberlo descubierto, que ese no era el informe original, que tú se lo corregiste. Y dijo Helen, sí, lo sé. Dice, ¿y por qué no lo hiciste? Dice, porque pues no quise hacerlo. Dice, bueno, esa es una prueba de tu amor incondicional, ¿sí? ujú, Hiciste algo por el bien de él, aunque te caía mal, aunque te lo odiabas. Bueno, no dice así, pero yo lo entiendo, ¿no? Pero aún así, quisiste hacerle un bien y guardaste silencio. Y dijo, oye, oh, ¿esa es una prueba? O sea, incluso ella misma se pregunta, ¿esa es una prueba de amor este, incondicional? Y dijo él, sí, esa es una prueba de amor incondicional. Y ella misma dijo, pues nunca lo vi así, pero bueno, tú me lo dices, entonces voy entendiendo, ¿no? Entonces, el ser humano por su naturaleza nunca quiere compartir el crédito con nadie. Cuando logramos hacernos a un lado, de ese lado de querer la atención para mí, de, ay, que digan que fui yo, que reconozcan, que se den cuenta que fui yo, cuando nosotros logramos hacer a un lado ese asunto, es porque estamos dispuestos a reconocer la unión que tenemos entre la mente y el espíritu, que solo lo podemos vivenciar a través de nuestro hermano. O sea, no lo puedo vivenciar ujú, estudiando los libros, ¿no? Ni los símbolos, ni las escrituras.
lo puedo entender solo vivenciándolo con mi hermano, únicamente. Por eso dice en el curso, con tu hermano o bien te liberas o bien te condenas, Ujú. O porque bien eso te es pierdes únicamente o bien como te lo, encuentras. o bien, ok, ¿sí? Y dice aquí, y a través de ellas nunca podrás aprender el valor de lo que descartaste. ¿Por qué? Porque de hecho precisamente esas cosas están para distraerme y no poderme darme cuenta de lo que descarté. Dice, lo cual sin embargo sigues anhelando con todo tu corazón. Lo seguimos anhelando con todo el corazón, pero a veces en nuestra vida ordinaria tenemos esas muestras de amor incondicional, pero no somos capaces de reconocerlas. ¿Sí? Por ejemplo, volviendo a lo que Helen le preguntaba a Jesús, pues ella ya había tenido una vivencia de amor incondicional, pero no era capaz de reconocerla. Hasta que Jesús se lo explica con palitos y plastilina, ¿no? Le dice, mira, es por Ujú. esto y esto. Entonces ella dice, entonces es una prueba de amor incondicional. Y le dice, sí. No lo dice en el curso, pero yo ya lo entendí así en el libro, ya no lo dice. Dice, entonces, agregándole diálogo a la plática de Jesús, Jesús le diría, entonces esto descarta, Helen, para ti el hecho de que tú no eres merecedora del amor de Dios, porque al tener pruebas de ese amor incondicional, demuestras para ti mismo que eres capaz de dar amor al mismo nivel que Dios. Ujú. Entonces, bueno, eso lo leo en el libro, pero cuando lo veo ya en un término personal, digo, ok, entonces, ¿cuántas veces he tenido yo muestras o pruebas de amor incondicional de mí hacia otras personas y de otras personas hacia mí? Y eso me demuestra que soy merecedor de ese amor, pero que no he sido capaz de reconocerlas. Pero de que están ahí, ¿no? Es como el ciego, ¿no? En una ocasión leía que tengo que tener la fe del ciego, de que él, aunque no ve el sol, él sabe de la existencia del sol. Y le preguntaron al ciego, bueno, pero si tú no ves el sol, ¿cómo sabes que existe? Y el ciego les dijo, pues no lo veo, pero siento sus efectos. Ujú. Es decir, siente el calor, ¿no? No necesita verlo para Ujú. saber que existe, pero siente el calor y a través de los efectos sabe de la existencia del sol. Ujú. Entonces, el amor de Dios o a Dios o sus expresiones de amor, tal vez no la puedo ver con los ojos, pero sí puedo sentirlo y experimentarlo a través de sus efectos. Que esos efectos nuevamente vienen a través de mis hermanos. No viene de ninguna otra cosa más que de mis hermanos, ¿no? Dice aquí ahora, unámonos para hacer que el instante santo sea lo único que hay, al desear que sea lo único que hay. El Hijo de Dios tiene tanta necesidad de que estés dispuesto a tratar de lograr esto que es imposible concebir una necesidad mayor. Dice aquí, que es imposible concebir una necesidad mayor, pero yo le agregaría aquí, pero el problema es que nosotros inventamos necesidades mayores y el problema no es de inventarlas, sino de que el problema es que las creo, ¿no? Hay una canción de Arjona que dice, el problema no es que mientas, el problema es que te creo, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que le podemos cantar al ego. El problema no es que el ego nos mienta, el problema es que nos queremos engañar y le creemos. Ese es el problema. Esta Rosa María Wynn, en uno de sus videos que veía en una ocasión, decía, es difícil llegar a reconocer porque nos gusta culpar al ego en el sentido de decir que él nos engañó y es muy difícil reconocer que nosotros quisimos ser engañados. Ujú. Es muy difícil. Dice, esto que estoy platicando me recordó también otra como especie de anécdota o enseñanza que escuché por ahí, que decía que creerle al ego es como el hombre que se llega a dar cuenta que su esposa le es infiel, pero que él espera todas las noches que su esposa llegue y le dé una justificación o le dé una explicación que él se pueda creer para seguir con su mentira. O sea, ese hombre no quiere enfrentar la verdad y él espera que su esposa todas las noches llegue con una explicación que a él le resulte convincente para él seguir fingiendo que no sabe nada, ¿no? Ujú. Y pensar que toda su vida sigue igual o que va a seguir igual. Y ese hombre quiere que su esposa le dé esa explicación para que lo convenza porque si no fuera así, va a obligar al hombre a tomar una decisión. Y el problema como seres humanos es que no queremos tomar decisiones. Entonces, preferimos darle la iniciativa de nuestras decisiones a terceros y después culparlos porque salió mal. Es decir, le decimos, te entrego mi vida y la pongo en tus manos para que tú me hagas feliz, para que tú me des la tranquilidad,
Pero pobre de ti si no lo consigues, ¿no? Cuando yo soy el que tengo que tomar la responsabilidad, ¿no? Yo por eso aquí cuando dice, y no, y es imposible concebir una necesidad mayor, sí es imposible, pero nosotros nos convertimos en expertos para inventar necesidades mayores, ¿no? Dice, contempla la única necesidad que Dios y su Hijo comparten y que quieren satisfacer juntos. No estás solo en esto, la voluntad de tus creaciones te llama para que compartas tu voluntad con ellas. Por lo tanto, dale la espalda a la culpabilidad en paz y dirígete hacia Dios y hacia tus creaciones, ¿no? Dice, no estás solo en esto, la voluntad de tus creaciones te llaman para que compartas tu voluntad con ellas. La voluntad de tus creaciones, la voluntad de nuestros pensamientos amorosos. ¿Cómo se siente el poder de los pensamientos amorosos o cuánto influye en nuestra voluntad? Pues yo creo que muchos, muchísimo. Bueno, no sé si ustedes lo notaron en su propia vida, pero yo la verdad, siendo honestos, si no fuera por ese cambio que me empecé a experimentar en mi vida hace algunos años, lo más probable que yo hoy estaría haciendo algunas otras cosas, pero no estaría compartiéndolo con la gente como tal, ¿eh? Estaría más enfocado en asuntos más egoístas, en asuntos Individuales. individuales, sí, que no incluyen a más personas. Digamos, mi visión estaría así cerrada, solo viendo para mi propio bien, Ujú, sin interés en algo más allá de mí, ¿sí? Y ujú. entonces ese pequeño cambio, aunque parece mínimo o minúsculo, pero sí genera unos cambios muy grandes dentro de cada persona, ¿sí? Y yo me doy cuenta que ese cambio tiene como base los pensamientos amorosos, ¿sí? En el grupo en alguna ocasión les decía, me cuesta ser sociable con la gente, ¿no? Me cuesta trabajo ser sociable con la gente, pero en la medida de lo posible expreso mi aprecio, tal vez de maneras no tan convencionales, pero se expresan, ¿no? O sea, quizá a cuentagotas si tú lo quieres ver así, ¿no? Pero se expresan, o sea, ya no, es un proceso que ya no se puede detener, en pocas palabras. Tal vez otras personas sean más expresivas y abran los brazos y estén con la sonrisa todo el tiempo, ¿no? Tal vez en otras personas sea de una a cuentagotas, ¿no? Pero es indetenible. Asintomático. Ajá, pero es indetenible el proceso. O sea, es algo que ya no puedes detener. Aunque lo quisieras hacer, ya no lo puedes hacer. O sea, ya no hay manera. En el grupo de los martes les pongo mucho el ejemplo de que es como comprar un arbolito que vienen en unas macetitas así, ¿no? De unos 5 centímetros pequeñitos, ¿no? Que es un arbolito. Conforme va creciendo, lo vas cambiando de maceta a una un poquito más grande, ¿no? Y ya luego ya no le cabe esa maceta, ya es insuficiente y lo trasladas a otra maceta un poco más grande y un poco más grande hasta que llega un momento en que lo que tienes que plantar en la tierra, ¿no? O sea, ya para que eche raíces, literal, ¿no? Entonces, luego pongo el ejemplo de que así pasa con nuestra mente. Una vez que tu mente se abre al milagro del que te habla el curso, es imposible que ese árbol, en un momento digas, ah, ya me fastidió de que está le echando agua, mejor lo voy a regresar a su macetita original. O sea, ya lo vas a desenterrar y lo vas a volver a meter a su macetita, a donde llegó originalmente. Es imposible. Ujú. Entonces, en el asunto de las creaciones o de los pensamientos amorosos pasa exactamente lo mismo. Tal vez en algún momento estés molesto con alguien o con todos, ¿no? Y digas, ya no quiero tener pensamientos amorosos. Es imposible, es un proceso que ya no puedes detener, aunque quieras. Ya no puedes regresar a tu mente a lo estrecho que estaba cuando comenzaste el asunto del cambio de los milagros, diría el curso, ¿no? Pero bueno, eso es en referencia al 2. ¿Quieren ampliar un poco lo comentado? Decías, Dani, ¿no? A veces soy feliz, pero soy asintomático, no se ve. Ahí, esta parte me recordaba por lo que compartías de Helen, cuando en la parte del curso dice, ¿no? Que cuando dejas de ver intereses separados, ¿no? No recuerdo esa parte, me parece que por el manual del maestro, hay una referencia a eso, precisamente, ¿no? De cómo ella no se da cuenta, ¿no? De esto de este ejercicio que hace,
pero es precisamente ahí una parte sí está referenciada en el curso, ¿no? Ya no hay intereses separados, dejas de ver intereses separados, intereses egoístas, ¿no? Entonces, me gustó ahorita cómo lo compartiste, porque a mí me queda muy claro y es verdad eso que decías, ¿no? Si no, hay una parte donde no alcanzas como a descubrir el fondo de, o lo que dice en realidad el texto, por más que quieras compartirlo, porque sí se percibe, se entiende, hasta se sienten las palabras del curso, ¿no? O sea, algo pasa, pero ya cuando las quieres transmitir, también algo sucede, ¿no? Entonces, a mí me gustó ahorita como lo compartiste. Gracias, Dani. Ok, gracias. Sí, pues es precisamente esto que compartías de esa anécdota de Helen, em, que nos hace saber que entonces cuando se nos pide en el curso que amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos, es precisamente esa parte también de que voy a corregir los errores de mi hermano. Al corregir los errores de mi hermano, me doy cuenta que yo tampoco tengo errores. Pero corrigiéndole los errores es como lo estoy amando, porque la corrección que proviene del perdón tiene que llevarme a reconocer el amor. Entonces, como dice en alguna otra parte del texto, el perdón es lo más parecido al amor de Dios aquí en el mundo. Entonces, si te amo o si te voy a amar, es porque te voy a perdonar. Voy a corregir tus errores, como Helen corrigió los errores de ese informe que otra persona escribió, ¿no? Obviamente ya ha bajado a la forma, pero en la mente lo que está ocurriendo es que está corrigiéndose un error en la mente. Ujú. Ok, Gaby. Sí, ahorita escuchaba a Gaby, dice, corrigiendo el error de mi hermano, y le agregaría algo, corrigiendo el error de mi hermano, demostrando que no tuvo efectos en mí, Ujú, correcto, sí. ¿verdad? Ese sería el verdadero perdón, cuando demuestro que no tuvo efectos en mí. Ok. Ujú. Les leo el 3. Relaciónate únicamente con lo que nunca te abandonará y con lo que nunca podrías abandonar. La soledad del Hijo de Dios es la soledad de su Padre. No rechaces la conciencia de tu compleción ni procures restituirla por ti mismo, restituirla tú mismo. No tengas miedo de poner la redención en manos del amor de tu Redentor. Él no te fallará, pues viene de parte de uno que no puede fallar. Acepta tu sensación de fracaso como una simple equivocación con respecto a quién eres, pues el santo anfitrión de Dios se encuentra más allá de todo fracaso y nada que su voluntad disponga puede ser negado. Estás eternamente en una relación tan santa que invoca a todo el mundo a escaparse de la soledad y unirse a ti con tu amor. Y todo el mundo tiene que buscar el lugar donde estás y encontrarte ahí, ¿no? Y dice, relaciona únicamente con lo que nunca te abandonará y con lo que nunca podrás abandonar. La soledad del Hijo de Dios es la soledad de su Padre. Y me recuerda otra parte en el curso donde dice Jesús, el concepto de soledad se rompe cuando eres consciente de que yo estoy contigo, porque al estar yo contigo, tu soledad es inexistente. ¿Eh? En el grupo del martes, en una ocasión, estábamos en la clase y les decía, si nosotros platicamos porque entendemos el lenguaje del curso, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos que platicarle a una persona que no conoce nada del curso, no conoce los conceptos, ni las palabras, ni los ejemplos, nada, no conoce nada del curso, y tú lo quieres invitar a estudiar el curso y esa persona te pregunta a ti, te dice, oye, a ver, resúmeme en una palabra, ¿qué es lo que te ha dejado el curso? O sea, ¿qué enseñanza te ha dejado el curso? O sea, me puedes hablar miles de palabras, ¿no? Y las 700 y tantas páginas que tiene el curso me las puedes decir, pero en una sola palabra, resúmeme lo que te ha dejado el curso, ¿no? Y le preguntaba a cada uno, ¿no? O sea, ¿tú qué le responderías tú y tú así, no? Muchos dijeron muchas cosas, ¿no? Pero yo solo te voy a hablar de lo que yo respondí en esa ocasión. Y yo le dije, si alguien me preguntara eso a mí, en ese ejercicio de imaginación, respondiéndomelo yo mismo, le diría,
El curso me ha dejado o me ha hecho saber que no estoy solo. Estudiar el curso es tener conciencia de que no estás solo. No importa la situación en la que parezca que estés. No importa la situación en la que estés involucrado en este momento. La conciencia o la certeza de que no estás solo es algo que ya está marcado, iba a decir a fuego en tu corazón, pero va más allá de estar marcado a fuego en tu corazón. Está marcado en el recuerdo de tu memoria. No estás solo, dice aquí. ¿Sí? Bueno, y surge aquí una pregunta, es una especie de como de trabalengua de lo que veo aquí. Dice, la soledad del Hijo de Dios es la soledad de su Padre. ¿Dios está solo o el Padre está solo? Es una pregunta para ustedes. No, No, Entonces dice, la soledad del Hijo de Dios es la soledad de su Padre. Y si Dios no está solo, entonces la soledad del Hijo también es inexistente, es ilusoria. claro. ¿Sí? Ujú. No estoy solo. Y yo aprendí una cuestión, en este andar de lo del curso y lo de doble A, aprendí una cosa. Aprendí a hacer una diferencia entre sentirme solo y apartarme de la gente. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Ujú. El apartarme de la gente es algo voluntario. Y el estar solo es algo inexistente. No puede ser, es una irrealidad. claro, porque Entonces, ahí es cuando reconocemos lo que dijo Jesús, que yo por mi cuenta no hago nada, que todo lo hace el Padre a través de mí. Y si todo lo hace el Padre a través de mí, pues no estoy sola. Ujú. sí, sí. Y dice, no rechaces la conciencia de tu compleción y procures restituírtela tú mismo. No rechaces la conciencia de tu compleción. ¿Sí? Es decir, yo tengo que ser consciente de ella. Bueno, pero no sé ustedes, pero de las cosas que vas descubriendo con estos asuntos es que la conciencia puede ser dirigida. O sea, nosotros no estamos a merced de la conciencia como si estuviéramos en un río de rápidos, en el cual ese río nos lleva para allá y para acá, a su voluntad del río, no de nosotros. La conciencia puede ser dirigida. ¿Eh? La cuestión con nosotros es que tenemos que aprender a dirigirla, pero Ujú. de qué es dirigible, es dirigible. ¿Eh? Y eso se ve Perfecto. claramente, por ejemplo, cuando tienes un conflicto con una persona, tienes dos opciones en un conflicto con una persona. Pensar en esa persona con los momentos más gratos que has convivido con ella o pensar con la persona con los momentos más ingratos que has convivido con ella. ¿Sí? Pero ambas situaciones están ahí. Nada más que como no sabemos dirigir la conciencia, o sea, tenemos el conflicto y nuestra conciencia se dirige en automático hacia los problemas que tuvimos con ella. Porque si ponemos en una balanza, por ejemplo, en una relación de pareja, ponemos en una balanza los momentos buenos, por llamarlos de alguna forma, y los momentos malos, nos vamos a dar cuenta que tienen más peso los momentos buenos. Ujú. Siempre van a tener más valor y más peso. Pero el problema es que cuando tenemos un conflicto, la balanza se desbalancea, ¿no? Literalmente se desbalancea, porque no tenemos control sobre la conciencia. Pero no es que sea un control al que no tengamos acceso, sino que no somos conscientes de que podemos dirigir la conciencia. ¿Sí? Ujú. Entonces dice aquí, no rechaces la conciencia de tu compleción y procure restituirla tú mismo. No tengas miedo de poner la redención en manos del amor de tu Redentor. Él no te fallará, pues viene de parte de uno que no puede fallar. Acepta tu sensación de fracaso como una simple equivocación con respecto a quién eres, pues el santo anfitrión de Dios se encuentra más allá de todo fracaso y nada que su voluntad disponga puede ser negado, ¿no? Pero ¿sabes cuál es un problema que tenemos nosotros? Que tenemos miedo de las palabras. Por ejemplo, la palabra fracaso le tenemos un pavor enorme. ¿Pero qué significa un fracaso? Y te pongo un ejemplo antes de entrar un poquito más a detalle en eso. Cuando alguien nos dice, eres un ignorante, que nos digan que somos ignorantes es un insulto.
¿O en qué posición me pone el reconocer que soy ignorante de algo? Inferior a alguien que sí sabe. Bueno, eso es en el término de insulto, pero cuando yo reconozco que soy ignorante de algo, a mí me pone en la posición de poder aprender algo nuevo. Por ejemplo, si yo ignoro cómo se maneja un avión, el aprenderlo me va a poner en la posición de poder manejarla. ¿Ves? Ujú, Reconocer que ujú. soy ignorante de algo me pone en la posición de poder aprenderlo. Sí, pero es El problema, diferente. Es diferente que yo me reconozca y me diga, sí, soy ignorante. ¿Cuánto ignoro de este tema? A que alguien me lo diga. Si alguien me lo dice, ya no es agradable, ya ni lo reconozco, ni le doy la razón, aunque sea una verdad. ok, pero Fíjate, es que lo vemos como un ataque. Es que ese es el fíjate, detalle. yo lo veo así, mira, y saber manejar el avión no me hace sabio. Fíjate, yo lo veo así. O sea, lo estoy extrapolando, pues. No sé si me explico con esto. No, Claro, porque es precisamente esta la parte. Yo así lo veo. claro. Ujú, Sí, pero me pone en una posición de poder aprender algo. O sea, claro. independiente de que me haga sabio o no me haga sabio, pero me pone en la posición de aprender algo. Entonces, por ejemplo, en el curso, si Jesús me dijera, eres ignorante de tu naturaleza, yo no lo voy a tomar como un insulto. O sea, lo voy a tomar que me está poniendo en la posición que desconozco algo que Jesús me va a mostrar. Pero tengo que reconocer antes que si no estoy en esa posición es por desconocimiento. Ujú, Pero el problema es que la palabra ignorancia a mí me causa escozor y me molesta y me pongo a la defensiva en cuanto alguien me la pone enfrente. Es decir, eres ignorante de esto. Entonces me pongo a la defensiva. ¿Ves? Y entonces por aquí, en el 3 que decía aquí del fracaso, dice tu sensación, acepta tu sensación de fracaso. Entonces, por ejemplo, Jesús me dice, acepta que has fracasado, pero para nuestro ego o reaccionamos a través del ego, lo vemos como una afrenta y por eso no queremos estar en esa posición. Pero en otra parte en el curso Jesús dice, alégrate de que estés equivocado y que yo tenga razón. ujú, Es otra manera de decir, alégrate de que fracasaste en tus intentos por ser tu propio creador y ujú, alégrate de que yo te estoy demostrando que tu fracaso no tendría por qué ser una carga para ti, sino de que de hecho es un alivio. ujú, ¿Eh? Entonces te das cuenta cómo cuando dejamos de tenerle miedo a las palabras, nuestra mente deja de estar a la defensiva y es más receptiva al mensaje. En otra parte del curso Jesús dice, he tenido sumo cuidado de utilizar las palabras adecuadas para que el riesgo de que tú las Interpretes. distorsiones, no. Dice, pero aún así la mente del ego es capaz de distorsionar las palabras si así le place. Dice, pero Jesús dice, he tenido mucho cuidado en ocupar las palabras adecuadas para que el riesgo de que tú las distorsiones sea mínimo. ujú, Es decir, que esas palabras no te causen miedo. Dice, porque en otra parte, no recuerdo bien cómo dice, pero dice, porque si no tu, si no tu experiencia en vez de ser beatífica va a resultar terrorífica, algo así, ¿no? Y dice, no tiene por ujú, qué ser así. Todo lo que yo te enseño tiene que ser, te tiene que beatificar, no aterrorizar. Y eso incluye a las palabras. ujú, Entonces, cuando Jesús nos pone aquí las palabras, y yo me pongo en la posición de no temerles, de no estar a la defensiva, yo de manera personal siento que el mensaje me llega mejor. Ya no voy a jugar a las espaditas con las palabras, pero simplemente voy a decir, ok Jesús, tienes razón, no entiendo muchas cosas, enséñame por favor, claro. enséñame. O sea, ya no quiero jugar a las fuercitas contigo, ya no quiero demostrarte Jesús que tú te estás equivocando, ¿no? Ya no quiero demostrarte que me estás insultando y por eso me siento ofendido. O sea, no comprendo lo que me dices, pero estoy dispuesto a aprender de ti, ¿no? Ujú, Bueno, entonces eso es a lo que me refería cuando digo que la palabra ignorante nos causa escozor, que nos hace que nuestra mente se cierre. Dice, estás eternamente en una relación tan santa que invoca a todo el mundo a escaparse de la soledad y a unirse a ti con tu amor, en tu amor,
Y todo el mundo tiene que buscar el lugar donde estás y encontrarte ahí, ¿sí? ¿Y en qué lugar estoy? En la posición de querer aceptar la verdad. Y todo el mundo nos vamos a encontrar ahí, en esa posición de querer encontrar la verdad. Pero no encontrarla afuera, sino Ujú, recordarla, ¿no? Sería otra palabra que podemos ocupar, ujú. recordarla, ¿sí? ¿Quieren comentar algo antes de pasar al 4? En otra parte del curso dice, recuerda que él es el maestro y tú eres el estudiante. Y los estudiantes no saben más que sus maestros. Entonces, el que sabe es él, tú no. Y entonces simplemente le vas a decir, pues no sé, enséñame, no entiendo, guíame, ¿no? De hecho, hay unas lecciones que dicen precisamente eso, ¿no? No entiendo nada de lo que veo. Y inmediatamente nuestra mente con ego diría, ay, ¿cómo no voy a entender? Pues si yo soy bien jícamas con chile, ¿no? Claro que entiendo. No, no entiendes. El que tú aceptes que no entiendes te pone en la posición de estudiante y de decirle al maestro, no entiendo, tú enséñame, ¿no? Es esto que decía Dan. Aquí hay algo también en el sentido de que, por ejemplo, hay una frase que dice, yo solo sé que no sé nada. Entre más se va entendiendo la situación, más ignorante me voy sintiendo, porque voy descubriendo cuánta sabiduría hay, cuánta información hay que desconozco. Y si yo digo que no soy ignorante, entonces pues ya me estoy cerrando a al nuevo conocimiento que me llega, a nueva interpretación de lo que venga, o sea, me cierro a todo. Y entonces ahí está, esa es una forma de vivir indignamente cuando yo reconozco, cuando yo afirmo que sé todo y entonces no es así porque si es como un vaso que está lleno de agua, ya si está lleno ya no le va a caber más. Es como una computadora, un CPU. Si está muy llena ya de información, normalmente no le va a entrar nada, se va a volver lenta la computadora. Y así es en mí. Si yo digo que ya sé mucho, entonces pues no me va a entrar más. Por eso siempre es bueno, para mí reconocer la ignorancia en la que estoy para que pueda yo adquirir mejor entendimiento. Así es, Román. Dani, ¿a eso te referías antes de que iniciaras, digamos, como el desarrollo de la idea de lo que es dejarse guiar o algo así? Mencionabas una palabra, ¿no? Digo, encaja perfectamente digo, con lo que están diciendo ahorita, porque precisamente te pones en esa situación, ¿no? O sea, sin defensa, pues, ¿no? O sea, ya no hay, al reconocerte que no sabes, ¿no? Ya no hay una defensa, pues, por ponerle un nombre, y entonces Ujú. estás preparado, ¿no? Para que haya esa comunicación, porque todo se va tratando esto, de lo que estás, desde el inicio que empezaste a hablar, ¿no? De esta comunicación que tiene que, pues debe de estar, o sea, el canal ya está, ¿no? El canal siempre ha estado. El problema es precisamente esta cerrazón, ¿no? Lo que decías ahorita, por ejemplo, en cuanto al miedo a las palabras, en cuanto al prejuicio, todo esto, ¿no? Que se va experimentando de diferentes formas o en diferentes momentos, ¿no? Incluso en el mismo libro, ¿no? Que sientes que te debería resolver la vida porque estás en un meollo y sientes que también todo lo que has leído de repente no está, ¿no? Pero es porque el canal está cerrado, por ponerle un nombre, ¿no? No sé si a eso te referías, Dani. Sí, sí, de alguna forma sí, porque ahorita decías que se da uno cuenta que no se tiene que defender, pero es que al final del asunto te das cuenta que no hay que defender nada. Pues es que no hay nada que defender, nada. No sé, mira, a mí me gustan leer mucho los libros de historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leo los libros de los emperadores romanos, me gusta mucho leerlos, ¿no? Pero lo que a mí me deja mucho marcado es, por ejemplo, cómo esas civilizaciones ocuparon muchísimo tiempo, muchísimos recursos para poder desarrollar su imperio
y después cómo esos imperios colapsaron, ¿no? Y yo lo veo al día de hoy y volteo, leo la historia y digo, pues todo su esfuerzo para mí al día de hoy no significa literalmente nada. O sea, voy al centro de la Ciudad de México y veo los edificios y que fueron hechos en piedra y toda la labor que requirió para eso, y yo los veo y nada más lo único que puedo llegar a decir es, están bonitos. O sea, todo el esfuerzo que esa gente en ese momento de su vida ocupó para poder levantar eso, para mí no significa nada. Y entonces yo pienso, ¿cuántas de esas personas literalmente acabaron su vida para llevar a cabo sus proyectos, pero al paso del tiempo no sirvió de nada? Bueno, más que para voltear y decir, no, está bonito, ¿no? Entonces, cuando lo llevo, esos asuntos, esas reflexiones que saco de los libros de historia, lo veo para mi vida presente, digo, muchos esfuerzos que estamos haciendo hoy, que consideramos que son sumamente importantes, dentro de una o dos generaciones o tres generaciones, se volvieron nada. A nadie le importa, a nadie le interesa, nadie la recuerda. ¿Ves? Entonces te das cuenta que en el mundo de la ilusión no hay nada que defender, nada. Por ejemplo, los esfuerzos que hicieron mis tatarabuelos, yo ni siquiera los conozco, los esfuerzos que tuvieron que hacer. ¿Eh? Y alguien me podría decir, pero tienes que valorar aquello que hicieron tus tatarabuelos. Y yo decía, pues si ni los conocí, o sea, sus esfuerzos no valen ni un peso, no, o sea, no significa nada, dice el curso. ¿Ves? Entonces, cuando lo llevamos a un asunto de la mente o de los pensamientos, llego a la misma conclusión. No hay nada que defender. Sí, estamos en el grupo del martes, ocupo mucho el ejemplo del partido de fútbol, ¿no? Estás en un partido de fútbol, vas a una excursión con tu familia y de repente dicen, vamos a jugar un partido de fútbol, ¿no? Y toda la familia se divide en dos equipos, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de un partido de fútbol? Ganarle al equipo contrario a través de los goles, ¿no? El que más goles anote, pues es el que gana. ¿Sí? Y por ese lapso en ese juego se vuelven en contrincantes, no en enemigos, en contrincantes del juego, ¿no? Te metes al juego, si te toca ser el portero, pues haces la función del portero, si te toca un defensa, pues la función del defensa o del delantero, según la función que te corresponde y en la que te acomodes y seas bueno, ¿no? Juegas, haces tu juego, te diviertes, pero una vez que acaba el partido, las reglas de ese juego hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces, en el mundo físico, cuando entramos al mundo físico, entramos con las reglas del juego del ego. Para entrar a este mundo, entras con las reglas del juego del ego, no las de Dios, porque dice que el mundo fue fabricado como un atraque contra Dios. Entonces, las reglas de Dios aquí no tienen vigencia, ¿no? De alguna forma. Estamos bajo las reglas del juego del ego. Entonces, cuando te das cuenta, bueno, yo de manera personal, cuando lo veo que es como algo así como el juego de fútbol, ¿qué haces cuando estás dentro del partido de fútbol? Pues jugarlo. Ya estás en el partido, juégalo. Entonces, ya estás en el mundo físico, ya estás en un cuerpo, pues juégalo. Cuando oigas el silbatazo final, pues se acabó el juego y ya. Pero los premios que se dan dentro del partido pues son en el partido nada más, pero no son significativos. Por ejemplo, un jugador de fútbol que gane el mundial, ¿qué impacto tiene en el mundo? Que gane el mundial, pues solo para él, pero no tiene ningún impacto. Entonces, las cosas que hacemos a través del ego en este mundo no tienen ningún impacto. Entonces, vuelvo a lo mismo, no hay nada que defender. Que nos apasionamos en el juego, sí. Eso sí, nos apasionamos jugando el juego. Pero cuando eres consciente de eso, bueno, pues yo lo veo así, que ya, diviértete. Cuando vas a ver vas al cine y vas a ver una película de terror, ¿qué es lo que esperas de la película de terror? Que te asuste, Que te asustes. Si vas a ver una comedia al teatro, que te rías. si vas a ver un drama, pues que te haga llorar, ¿no? Sí. O sea, según el propósito que elijas de la obra que vas a ver. Entonces, en este mundo venimos a lamentarnos. Bueno, pues sé consciente de que entramos a esa función y ya.
la peor obra peor obra de teatro de terror sería que te rieras, ¿no? De la obra. Tu propósito es espantarte, no que te rías, entonces sería un fracaso. Entonces, en este mundo venimos a lamentarnos, pues ese fue su propósito. Bueno, ahora eres consciente de ello, pues ya va a acabar la función y ya Sí, sales de la función y entras a tu mundo real, ya se acaba el asunto. Entonces te digo, ya no hay nada que depender te digo, a través del espíritu, ¿no? Pero en cuerpos tienes que cumplir funciones y roles. Les decía en el grupo en alguna ocasión, sí, en el grupo todos somos iguales, pero tenemos habilidades diferentes, nada más. Y en este mundo todos somos iguales, pero también tenemos responsabilidades diferentes. Entonces, asumir la responsabilidad que cada uno le corresponde y ya, sin tomarse, dice en el curso, que la idea alocada de separación se hizo muy real cuando el Hijo de Dios olvidó reírse de esa alocada idea. Dice, el problema es que se lo tomó muy real y tuvo consecuencias catastróficas para su mente, no para el mundo real, para su mente del Hijo. Dice, porque olvidó reírse, se lo tomó demasiado en serio y empezó a defender lo indefendible. ujú, ¿Sí? Entonces tu vida, digo, una opinión personal, se vuelve más ligera, ¿no? Se vuelve claro. ligera. Pues sí, mi hermano reacciona a través del ego, como a veces lo hago yo. Está bien, está bien. Ujú. Pero bueno, ¿me irán con la 4, por favor? Ok. Piensa en esto por un instante. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Ese fue su regalo, pues tal como Él no se negó a darse a sí mismo, a ti, tampoco se negó a darte su creación. Todo lo que jamás fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo. Y ese universo, al ser de Dios, está mucho más allá de la mísera suma de todos los cuerpos separados que percibes. Pues todas las partes del universo están unidas en Dios a través de Cristo, donde se vuelven semejantes a su Padre. Cristo sabe que Él no está separado de su Padre, quien constituye su única relación, en la que Él da tal como su Padre le da a Él. Gracias. Dice en el 4, piensa en esto por un instante. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Ese fue su regalo, pues tal como Él no se negó a darse a sí mismo a ti, tampoco se negó a darte su creación, ¿no? Dice que Dios nos dio su creación. La definición que el curso da de la creación dice que la creación o del cielo dice que es la convivencia armoniosa entre todas las criaturas, todas las creaciones de Dios. Dice, es la convivencia armoniosa entre todas las creaciones de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí cuando dice que nos dio su creación, dice que nos dio su creación para convivir de manera armoniosa. Todo lo que jamás fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo y en ese universo, al ser de Dios, está mucho más allá de la mísera suma de todos los cuerpos separados que percibes, pues todas las partes del universo están unidas a Dios, en Dios a través de Cristo, ¿ok? Todas las partes están unidas a Dios a través de Cristo. Nosotros formamos parte de ello, ¿no? Ay, mira, yo he platicado con algunas personas del curso y me dicen, bueno, y te lo comento, es la primera vez que voy a hablar de esto, ¿eh? Pero ahorita no sé por qué me hizo pensar en eso, pero me decían, bueno, ¿qué? Me hablas del curso y me dices que todos somos uno y que somos hijos de Dios y todo eso, y me dicen, pero por qué tienes los símbolos nazis, ¿no? Me dicen, pues ¿qué no son signos de muerte? Y yo, no. Y me dice, es que no, o sea, yo te escucho y no lo empato, ¿no? O sea, ¿cómo por un lado me puedes decir que todos somos, hermanos hijos de Dios y por el otro apoyas algo que mató a mucha gente, ¿no? Y le digo, pues es que, pues es la opinión que usted dice, pero yo no lo veo de esa forma, ¿no?
Y me dijo, ¿por qué? Me decía esa persona en esa ocasión, pero ¿por qué? A ver, explícame por qué. Y le digo, es que mire, vamos a ver que en este mundo es como Dios no sabe de nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Entonces es como un sueño, ¿no? Le platicaba con esta persona y le decía, y en ese sueño podemos jugar todo lo que querramos. Y me dijo, pues sí, pero es que no alcanzo a entender eso de por un lado me hablas del amor de Dios y por el otro lado lo que veo, ¿no? Me decía. Digo, ok. Le digo, ¿usted tiene hijos? ¿Nos Y me dijo, sí. escucha? Le digo, ¿no? Sí, sí Ahí, se escucha bien. Ya. Nosotros sí, Román, ¿tú me escuchas a mí, Román? Sí, ya sí. Se cortó nada más un ah, ratito. Ok. ok. Y le decía a la persona, ¿usted tiene hijos? Y me dijo, sí. Le digo, y en alguna ocasión los dejó salir y les dijo que regresaran a las 8 de la noche y me dijo, sí. Y me dijo, ok. Y entonces, uno de ellos, dice que tiene dos hijos. Le digo, uno de sus hijos llega exacto a las 8 y toca para entrar. ¿Y usted qué le diría? Y dice, pues, que está bien, que le dije a las 8 y está bien que entre a las 8 ya a la casa. Le digo, pero tiene el otro hijo que le dice, papá, déjame jugar otro ratito aquí. ¿Usted qué le diría? Y dijo el señor, pues yo no tendría problema en dejarlo jugar otros 5 minutos. Le digo, pero no entra en contradicción que uno entró a las 8 y el otro lo va a dejar entrar a las 8:30. Y me dijo, pero es que no hay problema, yo tengo confianza en mis hijos. Entonces, si lo dejo jugar otros 5 minutos en la calle, para mí no es ningún problema. Le dije, bueno, ok, entonces nosotros estamos en este mundo y uno de los hijos, en este caso es Jesús, llega puntual a las 8 a la hora que su padre le dijo que regresara, llega a las 8. Pero hay otro hijo que le dice, papá, déjame jugar otro ratito en el mundo de la ilusión otros 5 minutos. ¿Cree que a Dios le molestaría dejar jugar a su hijo otros 5 minutos? Y me dijo, pues es que tomándolo como en el ejemplo que me dice de mis propios hijos, pues no creo que a Dios le moleste que uno de sus hijos se tarde otros 5 minutos en regresar con él. Le dije, bueno, entonces, pues yo estoy en esa posición. Yo le digo a Dios, déjame jugar otros 5 minutos. Quiero seguir jugando otros 5 minutos. Incluso puedo jugar el juego de la guerra en esos 5 minutos. Y no hay ningún problema para Dios, porque Dios confía en sus hijos. Entonces, no hay ninguna contradicción, porque a los ojos del Padre, todos somos iguales, todos, sin importar lo que unos piensen del otro. No importa la opinión que yo tenga sobre una persona. A los hijos del Padre, todos somos inocentes. Entonces, no hay ninguna contradicción. Solo es un gusto personal, una apreciación personal, que no tiene nada que ver con lo que dice el curso. Y me dijo, bueno, no te entiendo, pero ya me dio curiosidad, ¿no? Entonces dice aquí, tu única relación es la que tienes con todo el universo, pero a través de Dios, no del ego, algo que hablábamos hace rato, ¿no? En el primer principio de los milagros dice, ¿cómo dice? No hay Que tiene grados una de contraparte con dificultad las en leyes los del ego. milagros. No hay grados de dificultad en los milagros, y en las leyes del ego, en las leyes del caos del ego, dice que como hay diferencias, cada una tiene una propia solución, ¿no? Algo así, no la recuerdo bien, Cada quien tiene su ¿no? propia Entonces, verdad. sí, algo así, ¿sí? Entonces, a través del ego vamos a notar muchas diferencias y esas siempre las vamos a ocupar para buscar contradicciones en el curso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero a los ojos de Dios todos somos iguales y no hay diferencia. Entonces a él le da lo mismo que uno llegue a las 8 y otro llegue a las 8:15, yo a las 8:05, ¿eh? A la hora que él marcó para regresar, a él no le interesa que te tardes o te demores un poquito más, jugando un poco el juego que más te divierta, ¿sí? Para él no hay contradicciones, para los seres humanos sí, ¿sí? Y entonces yo le decía, y entonces, pues yo solo quiero jugar otros 5 minutos a la guerra, pero de que regreso con Dios, no importa que sea a las 8:05. Para él no hay ninguna diferencia entre las 8 y las 8:05. Pero yo me quiero demorar 5 minutos más jugando a la guerra, el juego de la guerra, ¿no? Ujú. Porque dice aquí la convivencia es con todo el universo, todos mis hermanos. O sea, no hay diferencia, no hay ninguna diferencia en lo que haga o deje de hacer yo o cualquier otra persona. Dice, es inevitable, dice en una parte del curso, ¿cómo dice? Una experiencia religiosa única
es imposible, pero una revelación espiritual no solo es posible, sino que es inevitable o alguna cosa así dice. Bueno, habla de que una sola religión es imposible. Una teología Una teología, sí, universal es imposible, pero una experiencia de Dios no solo es posible, sino necesaria. lo necesario, ¿sí? Entonces, cuando tu mente o tu pensamiento se evoca de esas diferencias y está concentrada en lo único realmente importante, las supuestas diferencias entre seres no se vuelven irrelevantes. No tienen importancia, no importa. En lo que crea uno o crea el otro, si uno cree en el Islam y el otro cree en el budismo, o sea, es irrelevante, completamente irrelevante. Dice, bueno, Cristo sabe que Él no está separado de su Padre y quien constituye su única relación en la que Él da tal como su Padre se la da a Él. ¿Quieren comentar algo del 4? No. ¿O nos pasamos al 5? Bueno, me gustaría comentar algo. Eh, con con este párrafo, la sección se llama La única relación real. Y con este párrafo entonces entendemos cuál es la única relación real que tenemos, que es con Dios, con todos nuestros hermanos, como un solo ser. Y entonces, si esa es la única relación real que tenemos, pues la única relación especial que tenemos es con el aparente opuesto, ¿no? Con el ego. Esa es nuestra única relación especial. Me parece que también al inicio, perdón, Gaby. Sí, no, adelante. No, me parece que al inicio del capítulo precisamente habla sobre el ahora, ¿no? Es otra forma de decirlo, ¿no? Es a través del instante santo, es el eterno ahora, no hay más, ¿no? Lo dice en otras palabras, ¿no? A través del símbolo de Cristo, ¿no? Que Él se da eternamente en este momento, que no hay otro momento, ¿no? Dice, piensa en este momento como si fuera el único momento. No hay futuro, no hay pasado, este es el momento, ¿no? Y entonces eso también despierta, por decirlo de alguna forma, bueno, como yo lo experimento, despierta la atención desde otra perspectiva, ¿no? Por el tiempo que está jugando con el tiempo del pasado, con el uso del ego, ¿no? El pasado, el futuro, ¿no? Y esta relación, ¿no? Esta nueva reinterpretación o esta relación real, ¿no? Es el eterno ahora, ¿no? A través del Espíritu Santo. Y entonces el uso del tiempo, como lo usamos, ya no es en propósito del ego, ¿no? Sino ahora tiene un nuevo propósito. Así es, Jorge. Así es. ¿Me ayudan con el 5, por favor? El 5 y el 6, por favor. Yo leo el 5 si quieren. Bueno, Gracias, Dani. El 5, bueno, el 5 y el 6, como decía, 5 y 6. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende. Y por razón de la fuente del intento, éste no puede fracasar. El Espíritu Santo te pide que respondas tal como Dios lo hace, pues quiere enseñarte lo que no entiendes. Dios responderá a toda necesidad, sea cual fuere la forma en que ésta se manifieste. El Espíritu Santo, por consiguiente, mantiene este canal abierto para recibir la comunicación de Dios a ti y la tuya a Él. Dios no entiende tu problema de comunicación, pues no lo comparte contigo. Tú eres el único que cree que es comprensible. El Espíritu Santo sabe que no lo es y sin embargo lo entiende porque tú lo inventaste. El 6. La conciencia de lo que Dios no puede saber y de lo que tú no entiendes reside únicamente en el Espíritu Santo. Su santa función consiste en aceptar ambas cosas y al eliminar de ellas todo elemento de desacuerdo, al eliminarlas de ellas todo elemento de desacuerdo, unirlas en una sola. Él lo hará, Él hará eso porque esa es su función. Deja, por lo tanto,
lo que a ti te parece imposible en manos de aquel que sabe que sí es posible, toda vez que esa es voluntad de Dios, y permite que aquel cuyas enseñanzas solo son en favor de Dios, te enseñe el único significado de las relaciones. Pues Dios creó la única relación que tiene significado, y esa relación es la relación que Él tiene contigo. Gracias. Dice 5, el Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende. Es decir, en una parte dice que Dios no entiende de ni siquiera, no, Él lo sabe de este mundo físico, ¿no? Él nos ve como que su hijo está dormido, dice. En una parte dice, Dios ve que su hijo está dormido y está teniendo pesadillas, ¿no? Pero no entiende más allá de eso, ¿no? Dice, por esta razón, bueno, aquí en él dice, y por esta razón del origen del intento, este no puede fracasar. El Espíritu Santo te pide que respondas tal como Dios lo hace, pues quiere enseñarte lo que tú no entiendes. ¿Y cómo responde cómo Dios lo hace? Sí, pues a través del amor, ¿no? Dios responderá a toda necesidad, sea cual fuese la forma en que ésta se manifieste. Dios responderá a toda necesidad, sea cual sea la forma en que ésta se manifieste. El Espíritu Santo, por consiguiente, mantiene este canal abierto para recibir la comunicación de Dios y la tuya a Él, ¿no? En una parte del curso, no recuerdo en dónde dice que la comunicación con Dios solo sufrió una pequeña interrupción, pero que fue brevísima. O sea, una pequeña, no es que se haya cortado la comunicación, fue una pequeña interrupción, dice. Ahora hay la comunicación para que se restituya por completo solo requiere una situación que nosotros estemos dispuestos a restituirla, ¿no? En el cuadro de Miguel Ángel, el que pintó en la Capilla Sixtina de la Creación, donde Adán está así extendido y está así con su mano, y Dios está estirado así para tocarlo. Hay una reflexión que leía en una ocasión que decía que los dedos no están así para unirse, ¿no? Sino que la de Adán está así ligeramente, está inclinada hacia abajo. Y decía que esa inclinación es a propósito porque dice que lo único que necesita hacer Adán para tener esa comunicación es extender su dedo para que entraran en contacto los dos dedos, ¿no? Por eso es que él la dibujó así como inclinada, ¿no? Que está simbolizando la indecisión de Adán o del hombre, ¿no? Representado a Adán, representando a la humanidad en su totalidad, que está en esa indecisión de querer tener esa comunicación, pero no es, en el grupo les preguntaba la otra vez, o no nos sabemos comunicar con Dios o Dios no se sabe comunicar con nosotros, porque una de las dos cosas tiene que suceder, no pueden ser ambas, tiene que ser una. O Dios no sabe comunicarse con nosotros o nosotros no sabemos comunicarnos con Él. Bueno, llegamos a la conclusión de que no sabemos comunicarnos con Él, ¿no? Y extendí la pregunta a decir, ¿no podemos comunicarnos o no queremos comunicarnos con Él? Comunicarnos con Dios es comunicarnos con el amor. Como nuestra existencia está basada en el miedo, dice, al llegar la luz, la oscuridad o las tinieblas desaparecen. Entonces, nosotros identificamos la llegada del amor a nuestra vida como la desaparición de nuestra existencia del yo, del ser que está basado en el miedo. Entonces, por eso es que esa comunicación como que la queremos dejar así como, ay, más para adelantito, ¿no? Todavía no estoy preparado para desaparecer, porque dice una parte del curso que una de las estratagemas del ego es hacernos creer que la desaparición del ego es nuestra propia desaparición. Entonces, por eso tengo que cuidar tanto a mi ego, porque, bueno, al ego que quiero ser, porque si el ego desaparece es mi propia desaparición, entonces nadie quiere desaparecer. En una parte del curso, al final, que dice que quién querría la salvación a ese precio, dice, con la desaparición de su propio personalidad, dice, pues no, pues nadie la querría. Si la salvación o la liberación significa mi destrucción, pues nadie la querría. Dice, bueno, pero es que hay una confusión. Estamos hablando de la desaparición o el deshacimiento del ego, no de ti. El problema es que estás confundido respecto a quién eres, ¿no? Te identificas con el ego y por eso ese es tu miedo. Pero en realidad el deshacimiento del ego es tu liberación. Y digo, bueno, estoy en el proceso de asimilarlo, ¿no? Y dice, el Espíritu Santo, por consiguiente, mantiene este canal abierto para recibir la comunicación de Dios a ti y la tuya a Él. Dios no entiende tu problema de comunicación, pues Él no lo comparte contigo. Tú eres el único que cree que es comprensible.
El Espíritu Santo sabe que no lo es y sin embargo lo entiende porque tú lo inventaste. Bueno, ¿y lo entiende por qué? Es que lo hemos platicado en otra ocasión, pero nos cuesta trabajo entender esto, que como Dios creó un solo espíritu, el espíritu que nos anima a nosotros y el Espíritu Santo, por lógica, el Espíritu Santo y el espíritu que nos creó a nosotros, o en el que formamos parte, es uno solo, no son dos. En ningún momento dice que Dios creó dos espíritus, el de nosotros como el Cristo y el del Espíritu Santo. O sea, son el mismo, son uno y el mismo. Por eso es que el Espíritu Santo lo entiende porque forma parte de nosotros. Somos nosotros. Somos como el yo escondido, ¿no? Al que decidimos esconder. Como al familiar que lo echamos al sótano para que no esté a la vista, pero que está ahí, ¿no? Está escondido, pero está ahí. Por eso es que lo entiende, porque forma parte de nosotros, ¿no? Y dice en el 6, la conciencia de lo que Dios no puede saber y de lo que tú no entiendes reside únicamente en el Espíritu Santo. Su santa función consiste en aceptar ambas cosas y al eliminar de ellas todo elemento de desacuerdo, unirlas en una sola, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo tiene la función de que acumula toda la información, por decirlo de alguna forma, y él va desechando lo que no hace eco o no se refleja en la creación de Dios, ¿no? Hay una parte en la que dice que Jesús va a cuidar nuestros pensamientos y a los pensamientos amorosos pues los tiene en un lugar y los pensamientos que aunque no son pensamientos amorosos, pero que reflejan un poco la creación de Dios, los aparta en un lugar hasta que puedan ser purificados. Y los pensamientos que de plano no coinciden con el pensamiento original de la creación son desechados de inmediato o deshacidos, ¿no? O sea, tiene esa función, es como ¿cómo se le llama? Colador, Ujú, ¿no? O como un crisol, donde se meten los metales y se van separando los metales finos de la escoria. Sí, es algo así, la función del ujú, Espíritu Santo. Y ujú, dice, y al eliminar de ellas todo elemento de desacuerdo, unirlas en una sola. Y esa una sola es el pensamiento que está alineado con el pensamiento de Dios. Él hará eso porque esa es su función, ¿no? Y esto es importante, dice, Él hará eso porque esa es su función. Cuando nosotros queremos hacer esta función, en términos humanos, hay una palabra para describir eso. Cuando queremos hacer una función que no nos corresponde, dice que es usurpación de funciones. Y de eso, de hecho, conlleva una penalización. Yo no puedo decir que soy médico porque ya vi las 8 temporadas del Doctor House, ujú. porque sería usurpación de funciones y va a traer consecuencias para mí, el que yo quisiera sentirme médico. Y entonces cuando eso lo llevo al término espiritual, quiere hacer la usurpación de funciones que tiene el Espíritu Santo me va a acarrear Ujú, graves problemas no en mi realidad espiritual, sino en la confusión de mi propia mente. ujú, En esa desorientación me puede hacer, cuando una persona está desorientada, es peligroso que salga a la calle. Se expone ella misma a cientos de accidentes por su propia desorientación. Bueno, en ese asunto, yo al querer realizar esa función, usurpo la función del Espíritu Santo, llevo a la confusión a mi mente. Esa desorientación me puede hacer tener graves accidentes en el sentido espiritual, ¿no? En doble A hay una parte donde dice que cuando hablan del quinto paso, que yo tengo que platicar con la persona de mi inventario, porque si no si yo solito me leo mi inventario, dice que voy a caer en la confusión espiritual. O sea, yo mismo me voy a decir, no, sí, tienes razón, me voy a dar la chida, como dicen, ¿no? O sea, me voy a confundir mi mente, porque yo me voy a sentir mi propio redentor y voy a decir, sí, tienes razón en tu sufrimiento, ¿no? Y yo no estoy en la posición de ser mi propio redentor. Esa no es mi función. Y se deja, por lo tanto, lo que a ti te parece imposible en manos de aquel que sabe que sí es posible, toda vez que esa es la voluntad de Dios, y permite que aquel cuyas enseñanzas son solo en favor de Dios, te enseñe el único significado de las relaciones. El único significado de las relaciones. Pues no, yo no lo sé, porque de hecho por eso toda mi vida he tratado de manipularlas, que no sé su significado. No recuerdo en qué parte Jesús me da la explicación de cuál es su relación de él conmigo. O sea, me dice, dice Jesús, no, ¿te has preguntado cuál es la relación que yo tengo contigo? Y dice Jesús, es que en realidad no tenemos ni siquiera una relación porque somos lo mismo.
Ujú. En una cosa que es lo mismo no puede haber una relación. Dice, la relación solo se da entre dos partes separadas. Dice, pero tú y yo no estamos separados, entonces por lo mismo no podemos tener una relación. Dice, pero es algo que todavía no entiendes. Ujú. Pero no te preocupes, el hecho de querer tener ya una relación conmigo te va acercando a que esa relación sea Claro. innecesaria, ¿eh? Pero de momento la necesitas, porque tienes la elección entre tener una relación conmigo o tener una relación con el ego. Dice, pero tu experiencia con el ego ya te debió haber demostrado que no es factible esa relación, no es natural esa relación que tienes con el ego, ¿sí? Entonces, para eso estoy yo, para darte una alternativa en cuanto a relacionarte con qué o con quién, Ujú. ¿no? Nos dice así. Ujú. No recuerdo las palabras exactas, pero la esencia de ese pequeño diálogo sí lo recuerdo, ¿no? Dice, Dios te enseñará el único significado de las relaciones, pues Dios creó la única relación que tiene significado y esa relación es la relación que Él tiene contigo. Porque volvemos a lo mismo. Cuando comprenda que entre Dios y yo no puede haber una relación porque somos lo mismo, en doble A manejan la relación de la unidad, ¿no? Que dice que algo que una vez estuvo separado, nuevamente se vuelve a unir. Y el curso da un paso más adelante cuando habla de la unicidad. Dice, aquello que ha estado unido jamás puede estar separado, jamás estará separado, porque siempre sigue siendo uno. Entonces, nuestra relación con Dios sigue siendo una. Y entonces, al ser una sola misma, no se puede hablar de relación, porque tendríamos que estar separados para estar relacionados con Dios. Y no hay separación. Y por lo tanto no hay relación, pero todavía no lo comprendo. Y me resisto a ello. Y esa resistencia tiene que ver con lo que me siento invalorado. No, me siento inmerecedor, perdón. Me siento inmerecedor de ello. Pero tengo que llegar a comprender que el valor que Dios me dio, nadie lo puede cambiar, dice en el curso. El valor que Dios, tu valía ya está establecida por Dios y tú no le puedes ni agregar ni quitar nada, porque es una validación que Dios te dio. Y nada lo puede cambiar. Y por eso en eso está basado mi relación. Bueno, no mi relación. Bueno, mi relación solo es para explicar, ¿no? Mi relación con Dios está Claro, basada en esa valorización que Él dio. claro. Él estableció, dicen en un lenguaje teológico, que cuando Dios vio su creación, vio que era buena. Ujú. Cuando Dios nos creó, se dijo para sí mismo, y esto es bueno, y yo no lo puedo cambiar. Y ese es el conflicto que tenemos con Dios, que creemos que lo pudimos haber cambiado, y no es así. Dios al crearnos y nos vio, nos dijo, eres bueno, y ya lo tengo que creer. Y bueno, con esto termino lo que me correspondía hoy. No sé si quieran agregar algo más. Quedan 5 minutos. Pues ya nada más comentar que em, ciertamente no hay una relación con Dios porque para relacionarse se necesitan dos o más de uno. Eh, Pero precisamente porque la relación, vamos a decirlo así, o sea, utilizar una palabra que no está expresando la verdad, para tener la relación santa, se entiende que es santa porque está establecida desde nuestra santidad y nuestra santidad es la que es una. Ujú. Por eso es que no hay relación, porque es la misma santidad, es la misma voluntad, es el mismo amor, eh, es lo mismo que Él. Pues por eso es que aquí se nos lleva a que llevemos nuestras relaciones especiales a que sean santas, a que sean vistas desde nuestra santidad y que se haga uno ese ser, ya no sean dos, o ya no se diversifique entre tanta gente, ¿no? Bueno, es lo que quiero comentar. Diríamos Gracias, Gabriel. entonces, del ejemplo que dieron de Helen, cuando corrigió el reporte, lo hizo desde la santidad, o sea, su actitud o su forma de verlo fue desde su santidad porque no vio ventaja o desventaja para ella y ventaja para su compañero. Simplemente lo hizo desde la santidad y por eso no pensó
digámoslo, maliciosamente o caminosamente pensando en que, pues él se va a beneficiar o él ya lo felicitaron y yo, nadie me dice nada, porque fue un acto de santidad, así lo diría yo. Ujú, sí, exactamente. Ella vio errores que se podían corregir, no pecados que se podían castigar. No había que llamarle la atención a esa persona o decirle, oye, qué mal trabajas o no sabes hacer esto, ¿no? Sino más bien, pues bueno, tiene un error, se puede corregir. Y eso es lo que se nos lleva a todos, a ver la irrealidad del pecado y a ver todo como un error que necesita corrección o como una petición de ayuda o de amor. Que es como cuando en algún momento he dicho que Jesús veía a todo aquel que iba y le pedía, cúrame, sáname de mi lepra, de mi ceguera, malestares. No veía el pecado, no veía, estás así porque te portaste así, por hacer esto, porque obraste así. Simplemente veía, bueno, pues hay que corregir y adelante, porque veía el ser. Exacto. Y es lo mismo que Helen, y es como pudiéramos aspirar a alcanzar esa actitud para con nuestros hermanos. Y esa sería nuestra unidad y la no relación, más bien la santidad que nos uniría. Claro, claro. Lo que estas personas están haciendo o supuestamente hicieron, ya en el sentido mental o metafísico, lo que están haciendo es esto, es hago una petición de ayuda, hago una petición de unión. Vengo a que me quites mis errores de la mente, pues. Entonces él lo cumple, le quita el error de la mente, ¿no? Está cumpliendo su petición de amor, le está dando amor. Sí, Jesús se relacionaba con el ser, pero digamos la diferencia, si podemos llamarle diferencia, es que Jesús sí era consciente de que se relacionaba con su ser, con el ser Claro, de por la otra supuesto. persona. Y por ejemplo, Helen en la explicación que le da Jesús, aunque Helen se relacionó con el ser, ella no era consciente de que se No era estaba consciente. relacionando con el ser. Esa sería la pequeña diferencia, que Jesús era consciente que se relaciona con el ser. Claro. Y en la medida que nosotros seamos conscientes que nos relacionamos con el ser, pues será la misma diferencia. Claro. Bueno, pero así sería en palabras sencillas, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Sí? ¿Alguien más? Creo que desde hace rato dejó de grabar, ¿verdad? No volvió a grabar. Sí, Bueno, volvió a grabar, entonces Sí, sí yo está creo que grabando. Sí, se está grabando. hay que comentarle ¿Sí? que ya terminamos, ¿no? Creo. Está grabando. Dime, párale. Dime. Bye. De tener Sí. dos. Y bueno, yo